Advertencia: así será la hambruna mundial más grande de la historia cuando el tercer jinete del Apocalipsis entre a escena. El hambre está amenazando de manera creciente la vida de millones de personas alrededor del mundo. UNICEF ha dado a conocer que millones de niños y niñas en países como Sudán del Sur, Yemen, Etiopía y Madagascar están perdiendo la vida a causa de las condiciones precarias en las cuales viven y ante la falta de agua potable y alimentos. Pero algo que ha saltado las alarmas a nivel mundial no es solamente el hambre que se vive en países africanos, sino también el hecho de que el hambre se está viviendo en todo el globo de la tierra. Vemos millones de seres humanos aquí en nuestra América Latina, en Asia, en África e incluso en Europa, con necesidades básicas que no pueden ser cubiertas. Desde hace una decena de años hemos estado viendo imágenes a través de la televisión y por medio de las redes sociales de internet de personas intentando sobrevivir sin alimentos, sin agua, sin medicamentos y sin fuerza para trabajar, sin condiciones para una vida digna. En estos contextos de inseguridad alimentaria extrema, los niños y los ancianos siempre son los más vulnerables, ya que se enfrentan a una mayor probabilidad de sufrir desnutrición grave con el consiguiente riesgo de la muerte. ¿Qué es una hambruna? La hambruna es una situación que se produce cuando un país o una zona geográfica no posee los suficientes alimentos ni suficientes recursos para abastecer a su población, lo cual eleva la tasa de mortalidad debido al hambre y a la desnutrición. Las cifras actuales son espeluznantes. Según el proyecto Hambre de Naciones Unidas, alrededor de 24,000 personas mueren cada día en el mundo a causa de hambre. En este momento, el mundo registra un total de 150,000 muertes diarias, de las cuales 24,000 se producen a causa del hambre. Esta es una cifra alarmante. La mayoría de estas muertes se debe a la desnutrición crónica que experimentan las personas cuando no tienen alimentos ni agua. En tiempo de hambruna, las familias no consiguen suficientes alimentos debido a las diferentes causas como pobreza, guerras o catástrofes naturales, sumado a esto las pestes, las enfermedades. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, estima que en los últimos 20 años el hambre afectó a 1 billón de personas. Esto quiere decir 1,000 millones de personas en el planeta. Y según estimaciones, se proyecta que para los próximos 5 años, 150 millones de personas fallezcan por hambre. Definitivamente, hambrunas han existido siempre. Continuamente se han presentado una detrás de la otra en el mundo, pero se focalizan en países concretos o áreas geográficas concretas. Pero próximamente, el planeta entero experimentará una hambruna global como nunca se ha vivido jamás en la historia de la humanidad, en la cual todas las naciones de la tierra pelearán por alimentos. En nuestro estudio por el libro de Apocalipsis, hoy llegamos a el tercer sello, al tercer jinete. Y yo siempre traigo este rollo porque la historia, para los que hoy vinieron por primera vez o para quizá los que por primera vez están viendo una prédica sobre el Apocalipsis de mi parte aquí a través de las redes sociales, la historia es esta. Juan está en éxtasis en la isla de Patmos y recibe una orden. Juan sube acá
Y Juan sube al cielo en el espíritu, y en el espíritu ve a alguien sentado en el trono, a un trono, 24 ancianos y 4 seres vivientes. Y en la mano del que estaba sentado en el trono, un librito con 7 sellos. Y luego un ángel va por todo el universo buscando quién era digno de abrir el libro, y no encontró a nadie. Pero de repente Juan ve en la escena a un cordero como inmolado, y el cordero era el único digno de abrir los sellos. Así que el cordero ya abrió el primer sello, ya abrió el segundo, y ahora abrirá el tercero. Me refiero, ya abrió aquí en nuestro estudio, en las prédicas, pero esto será en un futuro, en la escatología bíblica. Así que vamos hoy al tercer sello y al tercer jinete del Apocalipsis. Leamos. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Esos son los 2 versículos de nuestro estudio. En la apertura de este tercer sello nos damos cuenta que aparece un caballo de color negro. El primer jinete del Apocalipsis montaba un caballo blanco, el segundo un caballo rojo, bermejo, y el tercero un caballo negro. En las 2 prédicas anteriores ya hemos visto a estos jinetes, y hoy vamos a ver al tercer jinete del Apocalipsis. En ningún lugar de la historia de la humanidad hemos visto algún jinete. Yo no sé ustedes, yo nunca he visto un jinete que en su mano lleve una balanza. Siempre miramos jinetes que en la mano llevan espadas, que llevan armas, que llevan arcos, que llevan flechas, pero no balanzas. Este tercer jinete que sale en caballo negro lleva una balanza. Eso es extraño. ¿Por qué lleva una balanza? Él no matará con guerra. Él no matará con armas. Este jinete matará con hambre. El primer jinete tenía, ustedes se acuerdan, un arco. El segundo una espada. Se le dio poder de quitar de la tierra la paz. Pero este tercer jinete, una balanza. Una balanza está indicando que servirá para pesar la ración de comida que cada ser humano tendrá a cambio de su arduo trabajo. En la antigüedad, una balanza servía para pesar el pan en tiempos de hambre. Por lo tanto, este jinete del caballo negro está desatando un estado de hambre sin precedentes a nivel mundial. Recordemos, el jinete anterior, la guerra, desató esa gran guerra a nivel global, y mientras la guerra está gestándose en el mundo, ¿qué pasa? Los puertos y aeropuertos son cerrados, son bombardeados las pistas de aterrizaje. El mundo colapsa, no hay la cadena de suministros. No existe, porque todo está colapsado. Puertos marítimos, aéreos y terrestres no pueden caminar con sus mercaderías. Entonces viene ¿qué? El hambre. Ese tiempo del tercer jinete del Apocalipsis nos lleva a pensar en el Antiguo Testamento. Por favor, vayan a la Biblia, Levíticos 26:26. En el Antiguo Testamento tenemos esta porción, Levíticos 26:26, que dice: cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Si esto les parece espeluznante, vean el siguiente pasaje. Vayan, por favor, no dejen de ver esto. Ezequiel 4:15 al 17. Búsquenlo, les voy a dar un tiempecito, porque si el pasaje anterior fue espeluznante, vean Ezequiel 4:15 al 17. Ezequiel 4:15 al 17. Dice así: y me respondió: he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego: hijo de hombre,
he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con justicia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Wow. Definitivamente comer el pan por peso y beber el agua por medida indica tiempos de gran escasez, tiempos de hambre a nivel mundial. En ese sentido es el resultado de que el tercer jinete está en escena mundial, pero no todos van a poder comer cuando ese jinete esté desatado, ni siquiera el pan por peso. Van a poder ni siquiera beber agua por medida. Miremos lo que dice nuestro pasaje de estudio. Regresemos a Apocalipsis 6, 5 y 6. ¿Qué dice? Voy a volver a leer. Estamos estudiando como en una clase. Cuando abrió el tercer sello, que oí, dice Juan está hablando, al tercer ser viviente que decía: ven, ven Juan, ven y mira. Y miré, dice Juan, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, escuchen esto es impresionante: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Ok, aquí se mencionan 2 tipos de alimento, hermanos. Por un lado, cebada y trigo, y por otro lado, aceite y vino. ¿Se dan cuenta? 2 tipos de alimentos o 2 tipos de comida. Digamos que el aceite y el vino no es tan alimento, pero es comida, ¿no? Pero regresemos al versículo 6. Miren lo que dice: y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Ahí está un tipo de alimento. Y después dice, punto y coma, pero no dañes el aceite y el vino. Si nos damos cuenta, este versículo dice que 2 libras de trigo costarán un denario, 6 libras de cebada costarán un denario. ¿Qué significa eso, pastor? Vamos a estudiar. Un denario era la moneda que se utilizaba en época del Imperio Romano. Ustedes saben, un denario. Veamos lo que dice Mateo 21 y 2. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, a un padre de familia, que salió por la mañana. ¿A qué salió? A contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en que en un denario al día, les envió a trabajar, les envió a su viña. Bueno, entonces estamos viendo ahí que un denario era lo que se pagaba por un día de trabajo. Para efectos de esta prédica, porque nos están viendo a nivel internacional a través de las redes sociales, esta prédica llega literalmente a toda América Latina y Estados Unidos y España. ¿Cuánto es un denario hoy día? Vamos a equipararlo con la moneda americana, ¿les parece? ¿Cuánto es el sueldo mínimo en Estados Unidos? Entre $8 y $18. Ese es el sueldo mínimo. Entre 8 y $18. Bueno, ahí está el salario mínimo en los Estados Unidos de América. Ubiquémonos en medio, 12.50. Muy bien. Digamos que el salario mínimo en Estados Unidos es $12.50. En 8 horas de trabajo, ¿cuánto es? $100. ¿Ok? $100. Muy bien. Entonces, 1 libra de cebada y 1 libra de trigo, ¿cuánto cuesta hoy en los Estados Unidos de América? Yo empecé a preguntarle a Google y resulta que con $10 hoy tú compras 6 libras de cebada y 2 libras de trigo, lo que dice la Biblia en Apocalipsis 6, 5 y 6. Con $10 tú compras 2 libras de trigo y 6 de cebada. Ok, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice Apocalipsis 6, 5 y 6? 2 libras de trigo y 6 de cebada por un denario. Quiere decir que en épocas de esta hambruna mundial nos costará $100 lo que hoy cuesta $10. Ahí está la conversión, para que comprendamos que es un denario.
¿Cómo será la inflación? Será espeluznante la inflación que habrá, realmente espeluznante. ¿No creen? Lo que hoy vale $10, si tú compras hoy en $10 algo, en esa época del tercer jinete lo comprarás por $100. Muy bien. Los seres humanos trabajarán todo el día solo para poder comer. Solo para comer. Y si esta persona tiene la dicha de tener un empleo, pero tiene 3 hijos y su esposa, todo el día de trabajo de esta persona será solo para comer. Ok, pero el versículo dice, vean que dice el final del versículo 6, pero no dañes el aceite y el vino. ¿A qué se refiere no dañar el aceite y el vino? ¿Qué es eso? Bueno, eso quiere decir que los ricos no tendrán problemas, porque tendrán mucho dinero. Aceite y vino no es algo de primera necesidad. La gente que tiene posibilidad adquisitiva dice, no, yo quiero aceite de oliva, quesito parmesano, mi francesito recién salido del horno aquí en la estufa y lo voy, y qué delicia, ¿no? Ok, lo que está diciendo Juan a través de este jinete es, los ricos no sufrirán en esa época del tercer jinete del Apocalipsis. ¿Sabían ustedes que para la Segunda Guerra Mundial los ricos siempre comían carne, comían buenos cortes? Los ricos no tenían un sufrimiento en la Segunda Guerra, los pobres sí. Entonces, el tercer jinete del Apocalipsis traerá un hambre feroz sobre la mayoría de la gente en el globo, pero los ricos no sufrirán. Escuchen esto, de acuerdo con el panorama regional de seguridad alimentaria y nutricional del 2021, en tan solo un año, en el contexto de la pandemia del COVID-19, el número de personas que vive en hambruna aquí en América Latina llegó a 59.7 millones de personas que viven con hambre aquí en nuestra querida América Latina. La prevalencia del hambre en América Latina y el Caribe se sitúa en 9.1% a nivel mundial. Es la cifra más alta en los últimos 15 años. América Latina está nada más a 0.5 puntos porcentuales del resto del mundo, incluido África Central. O sea que nuestra América con África son las dos continentes, las dos regiones del mundo con más hambre. Por mucho que se prometa la creación de tecnologías inteligentes para el desarrollo de novedosos programas de agricultura, por mucho que haya un desarrollo tecnológico inclusive para el medio ambiente, para que sea más amigable y para que produzca más, el problema real es este: la Tierra, el globo, no tiene la capacidad de alimentar a más de 11,000 millones de seres humanos. Ahora somos 8,000 millones. La Tierra no se da abasto para generar comida. ¿Cuánto comes tú al día? Hagamos un breve ejemplo. ¿Cuánta agua gastas tú al día? ¿Te imaginas? Empecemos a las 6 de la mañana. Te levantas, te bañas. ¿Cuántos litros de agua cayeron en la regadera? Luego vas al baño, pones agua en el sanitario. Luego te cepillas los dientes, agua. Luego una taza de café, agua. Luego antes de ir a trabajar, vuelves a ir al baño, agua. Luego vas al trabajo, agua. Luego almuerzas, agua. Luego vas al baño en el trabajo, agua. Luego lavas el auto en un car wash, agua. Regresas a tu casa, vuelves al baño, agua. Tomas más agua, agua. Tomas cafecito a la cena, agua. Tuviste un día agitadísimo, sudado como yo todos los días que vengo a la iglesia, y decimos, no, mejor me voy a bañar para dormir tranquilo. Agua. ¿Cuánta agua gasta una persona al día? Ahora, súmale 8,000 millones de personas. ¿Cuánta agua gastamos? El planeta no puede generar más. La Organización de Naciones Unidas ha hecho la estimación que para lo único que alcanza es para 11,000 millones de seres humanos, y eso ya está a punto de llegar.
Así que estos jinetes del Apocalipsis no necesariamente tendrán que ser eventos extraordinarios, frustrantes, con bombas y platillos y todo. No, nosotros mismos estamos provocando el deterioro de nuestro planeta Tierra. Nosotros mismos estamos provocando el deterioro con el calentamiento global. Hablaba hace 2 días con un mi amigo de California. Lo fui a visitar aquí al hotel a donde él se hospeda. Me decía: Andri, no aguantamos el calor en Los Ángeles. Es una oleada de calor como nunca se ha vivido en Los Ángeles desde hace unos 30 años. Es impresionante, me decía. Los teléfonos se calientan y ya no funcionan. La gente solo quiere estar en el carro con el aire acondicionado. Europa, ¿sabías tú? Alemania esta semana dijo que a raíz de la escasez del gas ruso, que ya están viéndolo escaso, les dijo a sus habitantes que no utilicen el aire acondicionado ni la calefacción durante 6 horas cada día para ahorrar gas. Alemania, primer mundo. Guatemala, la colonia donde tú vives y yo, compramos el agua y pasa el camioncito vendiendo el tonel de agua, porque vas al chorro, no hay. Pero ¿es problema de los gobiernos o de los alcaldes? No, es problema que la tierra no está produciendo lo suficiente para alimentar a toda esta plaga humana. ¿Qué vamos a hacer? Esta es nuestra realidad. Es el reflejo de un mundo globalizado. El cuadro que se nos presenta del tercer jinete del Apocalipsis significa hambre y sufrimiento. En pleno siglo XXI miramos hacia atrás y decimos: ¿no será que estamos viviendo en una época de piedra, pero con tecnología? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué se degradó tanto el ser humano? Porque el pecado entró a la raza humana por medio de Adán, y en Adán todos pecamos. Y cuando el pecado entra a la vida de una persona, entra a la vida de una comunidad, entra a la vida de una región, el pecado echa por los suelos todo lo que Dios había planificado, porque el ser humano le ha dado la espalda al Dios de los cielos y le ha abierto la puerta al pecado. Cuando el pecado entra a una región, cuando el pecado entra a una persona, hace estragos en la vida del ser humano. ¿Qué estamos esperando? Esto se cumplirá. Esto es bíblico. El tercer jinete del Apocalipsis un día estará en escena. En 1959, representantes de 70 naciones que formaban en aquel entonces Naciones Unidas se reunieron en Roma para hablar sobre cómo combatir el hambre y la malnutrición a nivel mundial. En esa reunión se llegó a la conclusión de que tarde o temprano habría un límite para la producción alimentaria, y entonces, si la población continuaba creciendo, el hambre cobraría la vida de millones de personas. Escuchen esto. Sir John Boyd Orr, quien fue director general de Organización de Alimentos y Agricultura de Naciones Unidas, al final de su mandato dijo esta frase: concluiré mi actuación dando una última advertencia al mundo. Si esto no es resuelto, habrá un caos mundial en los próximos 50 años. Entre tanta convulsión mundial que vivimos hoy, entre tanto conflicto que el planeta está experimentando, nos ponemos a pensar que la paz no llegará. Pero contrario a eso, nos damos cuenta que la guerra seguirá su curso y alcanzará los niveles que la Biblia está determinando. ¿Habrá guerra? Sí. ¿Vendrá un anticristo a escena? Sí. ¿Cuándo surgirá el anticristo? Cuando 10 naciones se conglomeren y escuchemos un G10. Ahora hay un G7 y un G20, pero vendrá el G10, el grupo de 10. Y de esos 10, Daniel 7, 8, 9, 10 cuernos, el cuerno pequeño, ese será el anticristo, que doblegará a todos los demás. Les decía el domingo pasado
Y vayan a verlo. El Club de Roma ya dividió al mundo en 10. El Club de Roma lo hizo en el 2012. Propuso a Naciones Unidas la división del mundo. Y escriban 10 reinos, Club de Roma. Ahí está en Google. 10 reinos, Club de Roma. ¿No les parece que hay una similitud con los 10 cuernos de la estatua de Daniel? ¿No les parece que por ahí se va a ir gestando el anticristo? Y luego vendrá la guerra. Y luego el hambre que hoy estamos viendo. Si toda esta convulsión global nos agita y nos pone nerviosos, solo tenemos que recordar una cosa: estamos del lado del vencedor. Tú no estás solo. Lo que yo te estoy predicando es Biblia. Se le llama escatología. ¿Qué quiere decir eso? El estudio del final de los tiempos. Eso es la Biblia. ¿Sabes qué dice Jesucristo en Apocalipsis 1? La revelación de Jesucristo. Jesucristo mismo es el que revela todo lo que va a pasar en el mundo. Esto no se puede quitar. Aunque tú tengas pensamiento positivo y creas que no, esto va a pasar porque está en la Biblia. Ahora, lo reconfortante es que tú y yo estaremos con el Señor y estaremos resguardados cuando la tierra esté sufriendo un caos total. Nosotros estaremos protegidos en la mano de nuestro Dios Todopoderoso. Este versículo es fantástico. San Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turben ni tengan miedo. Jesucristo habló de 2 tipos de paz. La paz les dejo, la paz shalom. Y luego dijo, mi paz les doy, la paz de Cristo. Y dijo, yo no la doy como el mundo la da. No se turben ni tengan miedo. Hermanos, todo esto viene a escena. Esto se cumplirá. Pero también se cumplirá que todo aquel que está en las manos de Dios será protegido por Dios y estaremos para siempre con el Señor.